Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Lamentamos que no haya podido ser en vivo este programa, pero bueno, esperemos no se lo pierdan, que puedan verlo. Para nosotros hoy es un día especial, un día que nos llena de orgullo, de mucha alegría y también un día de emoción. Hace mucho tiempo que desde el espacio Vida y Familia venimos preparando, venimos pensando de qué modo honrar a esta fecha tan importante como es la gesta de Malvinas. Este año se cumplen 39 años y bueno, con todo el equipo que ustedes nos están viendo aquí, tiramos un montón de ideas de actividades para hacer y dijimos, bueno, no podemos dejar de hacer ninguna y vamos a darle un marco especial que sea el marco de preparación para los 40 años de la gesta de Malvinas. Y el mejor modo que encontramos de celebrar esta fecha, de empezar, digamos, esta celebración, es empezar por aquellos que han sido los que más han defendido la causa Malvinas, los que más la han divulgado a lo largo de todos estos largos años, los que han sufrido también ese proceso de desmalvinización y que de algún modo han sido los testigos directos de esa guerra y que pueden hablar en primera persona. Este año logramos algo inédito. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe nos aprobó un proyecto de reconocimiento a todos los actos de divulgación de la gesta de Malvinas. Y hoy para nosotros es un orgullo tener aquí a uno de quienes va a ser los homenajeados de este reconocimiento. Me estoy refiriendo a Nicolás Casanseu. Creo que no necesita presentaciones. Ustedes seguramente lo conocen, fue el único periodista que estuvo en Malvinas, el único que con su voz y con su imagen nos dio el relato de lo que estaba ocurriendo todos esos días que duró la guerra, y fue quien después, a través de su pluma, nos contó la historia de la guerra Malvinas. Hoy para nosotros es un orgullo tenerlo aquí presente, así que le damos la bienvenida. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, un gusto que hayas aceptado venir. El gusto y el orgullo es mío, muchas gracias por invitarme. Bueno, realmente antes de la previa de esta actividad, cuando conversábamos con Nicolás, y bueno, hay tantas cosas que queremos que nos cuente él, que decimos, bueno, vamos a hacer un formato, me voy a tomar yo el atrevimiento, que no soy periodista, de hacer de periodista frente a un periodista, pero bueno, no quedan muchas opciones. Así es que me gustaría empezar ya, porque la gente no me quiere escuchar a mí, pero bueno, a los políticos les gusta hablar siempre. Así que me gustaría que empieces, Nicolás, contándonos a 39, casi 40 años de Malvinas, ¿qué es lo que vos querés, qué es lo que te gustaría a vos transmitir y contarles a esas generaciones que no vivieron Malvinas? En el grupo de trabajo nuestro hay muchos jóvenes que nacieron después de Malvinas, son una generación posterior. ¿Qué es lo que a vos te gustaría contarles o qué les gustaría decirles a ellos? Bueno, primero y principal les diría a los jóvenes que no crean en nada y se van a ahorrar muchos disgustos y decepciones. Malvinas es un ejemplo de que no hay que creer en nada, sino que hay que verificar. Durante casi 40 años nos han vendido una imagen gris y triste de la guerra de Malvinas, que fue una aventura alocada, que no tuvo sentido, que estábamos condenados de antemano al fracaso, que fuimos armados con una gomera y un palo, que los soldados argentinos no servían para la pelea. Todas mentiras horribles, mentiras funestas, mentiras que ayudaron a que la población le siga dando la espalda a un evento que fue heroico, fue una gesta nacional. Por eso a los jóvenes les digo, no le crean a nadie, no me crean a mí tampoco. Vayan y verifiquen, hablen con los protagonistas, con los veteranos, con los que estuvieron, con los que pelearon. Apliquen el sentido común a todas esas ideas, fuerzas falaces que andan dando vueltas, demeritando el esfuerzo bélico de la Argentina en el 82, y van a ver que les han mentido, les han robado la historia. Malvinas es una gesta que con el paso del tiempo va a estar a la par de la gesta del cruce de los Andes. Y dentro de 50 o 60 años los nombres de los héroes de Malvinas van a estar a la par de los de San Martín y Belgrano. Hoy están vivos todavía, hay que aprovecharlos. Si nos tomáramos la máquina del tiempo y fuéramos a 1815, no nos acercaríamos a los hombres de San Martín y de Belgrano para agradecerles, palmearles la espalda, preguntarles, acompañarlos, agradecerles.
Bueno, los tenemos caminando entre nosotros hoy y por culpa de este fenómeno que vos manifestaste que existe, que es la desmalvinización, pasan desapercibidos. Bien, vos mencionás la desmalvinización, lo dijimos nosotros cuando presentamos nuestro proyecto. Yo en el 82 era joven, bastante joven, y no entendía bien por qué no se le daba a nuestros héroes el trato como tales, que se los escondiera, como bien vos dijiste. Por ahí en esta entrevista te voy a mezclar la guerra con la posguerra, pero ya que hablamos de desmalvinización, ¿en qué momento crees vos fue esa decisión de decir escondemos Malvinas y por qué se ha prolongado tanto en el tiempo? Empezó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. La empezó el gobierno militar y después la continuaron los gobiernos civiles. ¿Por qué? Porque hubo una perversa convergencia de dos ocultamientos. Los militares querían ocultar las miserias de la guerra, que las hubo, obviamente después afloraron igual, y los gobiernos civiles posteriores quisieron tapar las grandezas. ¿Qué son las grandezas? Los hechos heroicos de nuestros combatientes. ¿Y eso por qué? Porque hasta el día de hoy hay una porción de la política que quiere seguir demonizando a las Fuerzas Armadas. Entonces reivindicar Malvinas como les parece que sería reivindicar las Fuerzas Armadas in totum y lo quieren impedir. Este y otros factores. El tema envidia dentro de las Fuerzas Armadas mismas. Cuando volvieron los combatientes de Malvinas, fueron marginados, obstaculizadas sus carreras, prácticamente perseguidos dentro de las propias Fuerzas Armadas por parte de aquellos que no fueron a la guerra. Ese factor tan terrible humano que es la envidia. Y también, por supuesto, nosotros como población fuimos responsables por nuestro exitismo. Todo el mundo apoyó Malvinas, todos, está en los diarios de la época, no hubo excepciones, pero hoy no encontrás como Diógenes, ni buscando con un farol de día a alguien que diga yo estuve en la plaza apoyando la recuperación, porque somos exitistas y como perdimos, entonces le damos la espalda. Y nos olvidamos de la máxima de San Martín que decía, es mejor una derrota peleada que una victoria casual. De hecho, él condecoró a los derrotados en Chancay del coronel Pringles. ¿Por qué? Porque lucharon con valor y con honor. Ahí, en el día siguiente de la caída de Puerto Argentino, nace este ocultamiento, la desmalvinización, que con variaciones sigue de alguna manera hasta el día de hoy. Bien, hablas de héroes. Yo siempre leo algunos relatos que realmente, vos me lo decías antes, cada historia es digna de una película, ¿no? Cada historia, y sorprende ver, a veces, o al principio por lo menos yo miraba con cierto escepticismo, digo, no será nuestro orgullo patriota que exagera, pero uno ve también que el enemigo, el inglés, ha resaltado el valor en batalla de nuestros soldados. ¿Qué hechos? Decía alguno, ¿nos puede contar alguno que vos digas que demuestre realmente o que exhiba, digamos, ese valor en batalla que han tenido, que debe haber cientos de esas historias para contar? Bueno, el más icónico de la Guerra de Malvinas es obviamente el desempeño de nuestros pilotos, que fue una gran sorpresa para los ingleses. Los ingleses vinieron con una flota de 114 barcos, entre ellos los más modernos del mundo, y fueron atacados por pilotos argentinos que tenían aviones modernos, unos pocos, pero que la mayoría eran aviones obsoletos. Y con esos aviones obsoletos, con 30 años de diferencia en tecnología, suplieron esa deficiencia con coraje y con pericia. El mundo entero abrió la boca asombrado, no lo podían creer. Estaban masacrando a la flota inglesa a puro coraje. Tenían que llegar hasta la flota volando a ras del agua, lo cual es muy peligroso para que no los advierta el radar antes de tiempo, después atravesar esa barrera defensiva que tenían los buques de la flota, ponerle la bomba en el puente de la fragata, no tirar el misil desde 40 kilómetros, y después hacer el escape con un mínimo de combustible para no caerse al mar. Y esto lo dice el jefe de la flota inglesa. El almirante Woodward llevaba un diario durante la guerra, y el 13 de junio anota, después de enumerar todas las bajas que le causa la aviación argentina, dice, si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. Eso lo dice el jefe enemigo. 13 de junio, el día que el general Menéndez ordena la rendición, o decide la rendición, sin nunca haberse jugado, nunca haber dado una orden de ataque, de contraataque, habiendo sido pasivo durante toda la guerra. Nosotros la guerra no la perdimos por los soldados de 18 años, la perdimos por los generales de 50 y los almirantes de la misma edad que nunca se jugaron. ¿Vos lo llegaste a conocer? ¿Estuviste con él ahí en las islas, con el general Menéndez cuando estaba? Sí, yo lo veía con bastante frecuencia, lo he entrevistado.
me macaneaba. Por ejemplo, cuando desembarcan los ingleses en San Carlos, yo le pregunto, ¿estábamos contraatacándolos por tierra? Me dice, por supuesto. No es cierto, había solamente 40 hombres, era un punto absolutamente marcado, se lo habían dicho a Menéndez que era una posibilidad que desembarquen allí y no puso una guarnición. Y vos sabés que cuando un enemigo abre una punta de lanza en el territorio ya después es mucho más difícil. No lo hizo, no hizo nada de eso. No vino con deseos de ganar la guerra. Yo tengo la sensación que los generales tenían miedo de ganarla, no miedo de perderla. Y esa pasividad resultó en, finalmente, la derrota. Contra lo que hicieron todos los demás, los oficiales más jóvenes, los suboficiales, los soldados conscriptos. Hay muchos casos de heroísmo de soldados conscriptos y hoy todavía mucha gente habla de ellos como de los pobrecitos chicos de la guerra. Claro, recuerdo esa película que se enmarca dentro de este proceso de malvinización, ¿no? Los chicos de la guerra, que los muestra llorando, temblorosos, llenos de miedo, moqueando, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que vos relatás en tus libros y los testimonios que hoy se conocen, ¿no? Sí, con la verdad pura y dura de lo que pasó, porque vamos a esta película, está basada en el libro de un soldado cobarde que no solo no peleó, sino que no vio la guerra. Edgardo Esteban entró en pánico al primer tiro de la guerra, le tuvieron lástima, lo sacaron del pozo, vivió en una cabina en Puerto Argentino, se negaba a hacer las guardias. Una noche que se negó a hacer una guardia, cayó una bomba y mató al soldado Vallejo que lo estaba reemplazando. Pero después vuelve al continente y escribe un libro donde pinta como cobardes a sus camaradas del grupo de Artillería 4 que pelearon bien. No se puede acercar a ellos porque lo fajan. Claro. Y ese libro mentiroso lo toma un director de cine que lo transforma en una película con guión de un jefe montonero. Miguel Bonazo, fíjense en los créditos, es el que hace el guión definitivo. ¿Podemos esperar equidistancia, objetividad? Obviamente que no. Sin embargo, esa película está siendo proyectada todos los años en todas las escuelas, en los canales de televisión. Y cuando podríamos hacer una película de acción sin política, una película bélica, que como vos recién mencionabas, tenés el guión ya escrito, ni siquiera hay que fantasear. Los norteamericanos también perdieron la guerra de Vietnam, no hicieron una película donde el soldado se hace pis y caca encima como nosotros. Hicieron 400 películas donde el soldado lucha bravamente. Nos falta la película realista, honesta de la guerra de Malvinas. Mencionaste a Bonazo, montoneros, no es un dato menor. ¿Por qué crees vos que los montoneros que por ahí se ponen esa pátina de patriotismo tengan esta posición así desmalvinizadora? Porque se trata de seguir demonizando a las Fuerzas Armadas, porque obviamente ellos quieren justificar su accionar terrorista cuando ponían bombas en bares, en distintos lugares donde morían civiles, lo tienen que justificar mostrando a su contrincante más monstruoso de lo que eran ellos. Y hasta el día de hoy siguen sin separar la paja del trigo. Por supuesto hubo aberraciones condenables, pero también hubo gente que combatió limpiamente, frente a frente, cara a cara. Bueno, no, acá se trata de demonizar a las Fuerzas Armadas en todo, cuando sucedió lo que sucedió, la Guerra Sucia, pero hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en muchos colegios se enseña que el soldado es sinónimo de represor, y nada más lejano que eso. El soldado es el brazo armado del pueblo. Claro. ¿Cómo era, Nicolás, tu rutina, tu día allá en Malvinas? Cuando te levantabas, acompañabas a los soldados, acompañabas a los regimientos. ¿Cuál era tu tarea que tenías asignada, la que te permitían hacer, ¿no? Bueno, la primera era justamente eso, esquivar a la censura. Tenía un oficial censor que me hacía la vida imposible y conseguir imágenes que sean de guerra, no podían dar por el pueblo simplemente. Y era muy difícil porque tanto en ejército como en marina no me dejaban circular mucho. Entonces encontré la solución yendo al aeropuerto, que era jurisdicción de Fuerza Aérea, que eran mucho más racionales, por lo menos en lo que me permitían moverme. Y tenía acción todos los días. El aeropuerto era permanentemente bombardeado por los ingleses porque esa pista era el único nexo que teníamos con el continente y era el objetivo estratégico número 1 de los ingleses. Entonces estábamos mucho tiempo allí, bajo los bombazos, teníamos las imágenes bélicas que buscábamos, compartíamos con los combatientes su día a día. Y después a la noche, porque anochecía muy temprano, había que hacer la transmisión a Buenos Aires, no de video porque no se podía, pero sí de audio, y volver sano y salvo al alojamiento donde vivíamos porque de noche se armaban muchos tiroteos entre propia tropa, y hubo heridos y muertos.
en ese nerviosismo de la guerra siempre ocurre eso, ¿no? El fuego amigo. Entonces íbamos por las calles de Puerto Argentino gritando malas palabras en argentino o cantando tangos a voz en cuello para que no ser cosidos a tiros por los propios soldados nuestros. Claro. Y después cuando todo ese material iba todos los días a Buenos Aires, ¿cómo llegaba eso al continente para que lo pudieran ver el resto de los argentinos? Bueno, como la tecnología no daba para hacer una transmisión vía satélite, todavía no estaba tan desarrollada, teníamos que embarcarlo en los aviones que burlaban el bloqueo y no llegaban todos los días, pero cada 2 o 3 días seguro que llegaba uno, un Hércules de la Fuerza Aérea o un avión de la Marina, y ahí embarcábamos los cassettes y las películas que eran llevadas al continente. Después, cuando yo vuelvo, me entero de que además del escalón de censura que yo tenía en las islas, había un escalón de censura en Comodoro Rivadavia, otro en Buenos Aires, y solo al volver me entero, gracias a mis compañeros que me lo contaron, de que la mayoría de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por la censura militar, clara prueba de que no era funcional a la propaganda triunfalista del momento. Destruido, o sea, no se ha conservado ninguna de las latas esas que vos mandabas, nada. ATC no quedó con algo nada. se conservó, pero es lo que más o menos fue al aire. Eso está recopilado en mi canal de YouTube, mi hijo me lo juntó todo y son unas 3 horas y pico cuando, según una investigación del diario Clarín de hace poco, faltan 100 horas de grabación nuestras. 100 horas de grabación que se perdieron, se destruyeron. Hubieran aflorado ya, si hubieran estado escondidas hubieran aflorado. Lamentablemente cada cuadro de esos era una reliquia histórica y la imbecilidad de los censores hizo que fueran destruidas. Recordemos que vos fuiste como periodista acreditado por ATC, que era el canal estatal del momento, o sea, hubo primero una decisión de cubrir la guerra y después, en el medio, una decisión de tapar todo lo que estaba ocurriendo. Sí, lo que pasa es que en ese momento todos los canales eran estatales, el gobierno peronista había estatizado todos los canales, o sea, yo fui en representación de la televisión en general, no había ni un solo canal privado en ese momento. Sí, fui enviado allí, obviamente le interesaba al productor del noticiero cubrir la noticia del siglo, pero después estaban las trabas que metía la censura. En realidad la censura existe siempre en un conflicto bélico y es comprensible en cuanto que no podés mostrar imágenes que pongan en peligro a los propios soldados, pero en este caso fue absurda la censura, era sin ton ni son, era por si las moscas. Mencionábamos a Menéndez recién, vos cuando lo conociste, que fue cuando llegó, ¿vos ya ahí te diste cuenta de que venía con la rendición bajo el brazo? ¿O hubo algún...? De eso me di cuenta más tarde, porque uno va observando. No era una buena impresión lo que causaba siempre engominado de punta en blanco, con un dubete especial hecho a la medida cuando todo el mundo se estaba muriendo de frío. Pero bueno, esperábamos que sea un buen conductor militar, había que verlo como a los pingos en la cancha. Y veíamos que cada vez era más pasivo, no hacía nada, hasta que un día, el 25 de mayo, sale a dar un discurso, y era un discurso guerrero. Dijimos, bueno, se despertó Menéndez. Mentira, era para calmar los ánimos, después siguió con la misma pasividad. Es una historia, la de los generales de esa época, digna de un estudio psiquiátrico, porque habían estudiado para ser militares. Había una guerra por primera vez en 110 años, la única guerra del siglo XX, una guerra noble, limpia. No tener ni siquiera el interés profesional, los 30 y pico de generales que había para subirse a un Hércules y ir a ver cómo es una guerra en serio. Y los 4 que estaban en la isla podían haber sido el equivalente de San Martín si se hubieran jugado mínimamente, no les interesó. O sea, ¿estudiaron para qué? Para ser burócratas. Fueron generales de escritorio. Lamentablemente, esa es la respuesta. ¿Hubo alguna autocrítica de esa cúpula, digamos? Porque críticas hubo un montón, pero autocrítica de parte de ellos, ¿leíste algo o has escuchado alguna vez que no la hubo nunca. No la hubo nunca, hubo un deseo de tapar eso y gracias a la desmalvinización salieron secos del agua, porque según el código militar que era vigente en ese momento, tendrían que haber sido fusilados. El que se rinde con más del 60% de su tropa merece ser fusilado según el Código de Justicia Militar que imperaba en ese momento. ¿Y él qué justificación da cuando dice nos vamos a rendir? Él dice que ya era tarde, que ya no se podía hacer nada, que ya estaban cercados, pero a eso voy. Él no se rindió el 14 de junio, él ya vino rendido a las islas. Los generales nunca fueron a la guerra. Si no se entiende que los generales y almirantes nunca fueron a la guerra, no se puede entender Malvinas. Fueron a hacer un toco y me voy, inducidos por un guiño del Pentágono,
aliado de Inglaterra, que necesitaba esa provocación argentina para venirse con todo y construir la fortaleza Falkland. Porque si vos vas a la guerra, el 2 de abril recuperás Malvinas y el 3, 4, 5, 6 empezás a mandar oleadas de barcos con todos los pertrechos, armamento que son necesarios para defenderlas. No se hizo nada de eso. Se esperaba que se arreglaba todo y no, era una trampa en la que cayeron y después no pudieron dar marcha atrás. Esto me lo contó el sobrino del ministro de Defensa de Galtieri. Cuando Galtieri se da cuenta que los ingleses vienen en serio, que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a su ministro, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. La gente había plebiscitado la recuperación de Malvinas, tejía, donaba, cocinaba, apoyaba el esfuerzo bélico. 200.000 argentinos se anotaron de voluntarios para ir a pelear a Malvinas. Y no podían dar marcha atrás, pero tampoco hicieron la guerra a pleno, o no haces la guerra, pero si la haces la tenés que hacer a toda máquina, no a media máquina. Claro, realmente, a ver, es una guerra que se pierde diplomáticamente, ¿no es cierto? Por el canciller, o la hipótesis de que no van a venir, que era uno que se manejaba, o lo vamos a arreglar antes y los americanos van a ser neutrales, ¿no? Se pagó muy caro esa ingenuidad, no sé si ponerle nombre ingenuidad, torpeza, traición, pero... Sí, hubo de todo. Hubo, por supuesto, incultura de los altos mandos, no conocían la idiosincrasia de los ingleses. Después de la foto del 2 de abril, donde están humillados, tirados en el suelo, con las manos en alto y los nuestros apuntándolos, conociendo a los ingleses, iban a venir a lavar eso con sangre. Pero además, no entendían que había un propósito geopolítico, geoestratégico, geoeconómico en esta guerra. ¿Por qué? Porque son países que planifican a muchas décadas en adelante. Y entonces el interés era controlar el petróleo alrededor de Malvinas, controlar el cruce interoceánico y controlar la Antártida a futuro, que es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Para eso querían montar esa fortaleza allí. Pero, como no era políticamente correcto venir directamente, pensaron que en una provocación argentina, después con un paseo militar, se terminaba todo y construían su fortaleza. Se equivocaron en lo del paseo militar. Hay un jefe militar inglés que escribió un libro que se llama No Picnic. No fue un picnic, fue una pesadilla para ellos. Claro. Y en estos ya 39 años, ¿no? Donde vos has cumplido una labor realmente, para mí, trascendental en la recuperación de la historia, de la verdadera historia de Malvinas, ¿encontrás vos en la clase política, encontrás algún hilo conductor para salir de ese proceso de desmalvinización? Yo te voy a anticipar mi opinión, ¿no? Pero vos estás obviamente mucho más en el tema. Yo veo por ahí como que los intentos son desorganizados o aislados, pero no veo un hilo conductor de todo esto para decir reencaucemos, analicemos la historia, hagamos un juicio, el juicio que corresponde hacer de Malvinas, para ver hacia dónde seguir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, yo advierto una ceguera en la clase política sobre este tema. Yo veo que no se dan cuenta que Malvinas sigue siendo la única causa nacional en la que están de acuerdo el 98% de los argentinos y es el único aglutinante que podría zanjar esta grieta que tenemos hoy entre nosotros, porque en el 82 teníamos una grieta aún más profunda y con la recuperación de Malvinas se cayeron las banderías políticas, todo el mundo apoyando la recuperación, inclusive Alfonsín, que se dice que Alfonsín fue el único, no es cierto, vean los diarios de la época y el libro de Armando Alonso Piñeiro, Alfonsín apoyando la recuperación de Malvinas. Los montoneros se vienen a ofrecer de voluntarios para pelear contra Inglaterra, inclusive se hace un comando conjunto de oficiales navales y montoneros que semanas antes se estaban matando entre ellos para ir a tratar de dinamitar buques ingleses a Gibraltar. Y esa era una grieta mucho más profunda que la de ahora. ¿No ven los políticos que, como se dice, del laberinto se sale por arriba? Se sale con la causa Malvinas, que nos identifica prácticamente a todos. Ojalá algún día los políticos lo adviertan. Y además lo advertirían para su propio beneficio personal como político. Porque si es una causa en la que están de acuerdo casi todos los argentinos, lo iban a apoyar al político que levante esa bandera, una bandera limpia, una bandera nuestra, la única causa nacional, yo no veo otra. Sí, desde ya. Nosotros en esta breve experiencia que tenemos como legisladores, a mí hay algo que me ha llamado mucho
la atención o que he podido comprobar. O sea, uno milita la causa Malvinas desde hace muchísimos años, yo desde que estoy en la secundaria, pero ver, ¿sabes qué? Cuando tocas Malvinas, realmente ahí se ordena, ahí no hay diferencias, no hay divisiones, ¿no? Y yo digo llamativo. En la Cámara, no te voy a decir que nos costó mucho en la Cámara de Diputados conseguir esto, quizás porque nadie se atreve a ponerse en contra de Malvinas, pero eso obviamente no alcanza para la construcción de algo, ¿no? Para la construcción de un espacio. Quiero aprovechar para pasarte, esto obviamente no está saliendo en vivo, pero sí el saludo del presidente de la Asociación Nacional de Soldados Veteranos de Guerra Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, que se habían conectado y que te mandan saludos y quieren que les mandes un saludo especial también a ellos. Bueno, un saludo para la gente de la Fuerza Aérea, que son una raza aparte. Sobre todo los pilotos, muchachos, pero todos ustedes realmente cumplieron con su deber y los admiro. Qué bien. Realmente, para mí uno de los testimonios, los que más, digamos, llegan siempre, o los que más impactan son los de los que vos relataste al principio, ¿no? Los pilotos, ¿no? El arrojo de los pilotos que volaban a ras del mar, que se metían a veces entre dos barcos a fuego cruzado y cumplían el objetivo, ¿no? El otro día me mostraban la foto de un avión que creo que es el único avión que conserva que tiene el haber, digamos, hundido a dos fragatas inglesas, que pocos realmente pueden tener ese mérito y ese orgullo. Vos después decís que estabas en tierra. ¿Tenías alguna manera de estar con los pilotos? Porque los pilotos no venían realmente acá a la isla, digamos, ¿no? No, yo solamente conocí durante la guerra a los pilotos que combatieron desde las islas, que eran los pilotos de Pucará y los de Hermaqui, Owen Cripa, vecino de Sunchales, Santa Fe, o los pilotos de Pucará. Pero no solo en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Marina, se dieron actos de heroísmo y de soldados de 18 años. Por ejemplo, se desconoce que un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, con 2 meses de instrucción, pero con un gran jefe, el teniente Esteves, mata al jefe de los paracaidistas ingleses en la batalla de Darwin, en un cara a cara, en un mano a mano, le gana. Y esto se conoce. No se conoce. ¿Puedes repetirlo eso? ¿Puedes decir el nombre del...? Oscar Ledesma era un soldado de 18 años del Regimiento 25. Estaba al mando del teniente Esteves, que a su sección les dijo: ustedes van a ser aspirantes a oficiales de reserva, los voy a entrenar, y los convirtió en un puño de hierro con 2 meses de entrenamiento, porque el soldado siempre es el reflejo del jefe. En esa batalla donde Esteves muere en combate, el soldado Ledesma ve que se acerca un oficial inglés a un pozo aledaño donde había 2 soldados del regimiento de Corrientes 12, y los ve con cara de terror porque se habían quedado sin munición y el inglés venía a matarlos. Entonces él le dispara con su ametralladora, le salva la vida, cae el inglés manotea la granada que tenía, le vuelve a disparar y termina de matarlo. Y resultó ser el jefe de los paracaidistas ingleses, el teniente coronel H. Jones, un tipo muy valiente, muy querido, obviamente iba al frente de sus tropas. A Ledesma le dan una paliza fenomenal, le hacen un simulacro de fusilamiento, estaban furiosos después de la rendición los ingleses porque les había matado a su jefe tan querido, y no conoce nadie su nombre hoy. ¿Por qué? Porque si contamos historias como la de Ledesma, se cae este castillo de naipes de que mandamos chicos a la guerra solo dignos de lástima. Claro, claro. ¿Y qué otra historia así de trincheras recordás vos en este momento? Si con nombre y apellido, para que sirva esto también como un gesto de homenaje para ellos. Bueno, hay 2 historias paralelas del combate de Monte Longdon. Cuando el teniente Castañeda hace un contraataque en el Monte Longdon, después de atacar con 40 hombres a los ingleses, que los superaba en número, quedan aferrados entre las rocas y empiezan a tirotearse con los ingleses. Y de repente uno de los soldados, evidentemente harto de este impas, el soldado Miguel Ángel Falcón, sale de detrás de la roca disparando de la cintura con su fusil a cuerpo descubierto hasta que cae abatido por una ráfaga ametralladora. Esos eran nuestros soldados. Bien. Seguimos con Nicolás Casanseu y repito, nosotros estamos aquí reivindicando la tarea que vos hacés, Nicolás, en la divulgación de la causa Malvinas. A lo largo de estos años que te ha tocado participar en innúmera cantidad de foros, de dar charlas, de presentar tus libros,
¿Vos ves en las nuevas generaciones un mayor interés por la causa Malvinas? Sí, lo veo gracias a, primero, bueno, que son nuevas generaciones, no están tan enredadas en las peleas ideológicas del pasado, y segundo, en la irrupción de los medios sociales. Eso ha favorecido la causa Malvinas porque uno puede llegar a mucha gente sin tener que pasar por los grandes medios. Y a mí me pasa las pocas veces que aparezco en televisión que hay como un aluvión de correspondencia, de contactos de jóvenes, que la primera reacción es el asombro. Pero ¿cómo? Entonces peleamos, porque les han vendido que ni peleamos. ¿Y cómo peleamos? Y el joven todavía no está contaminado con el cinismo, entonces cuando vos le escuchás, le contás algo elevado, tiende hacia eso elevado y se abraza a la causa. Yo creo que el Congreso de la Nación tiene el Observatorio Malvinas, hay universidades que tienen el Observatorio Malvinas. ¿Vos crees que ha funcionado eso de la universidad como un lugar de divulgación de la verdadera historia de Malvinas o no? Lamentablemente no, porque el tema Malvinas en la universidad está en general en manos de la izquierda, a la cual no le interesa reivindicar a ninguna porción de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente esto es así. La educación está en gran deuda con la causa Malvinas. Yo cuando iba a la primaria y entraba la maestra, lo primero que hacía era escribir en el pizarrón: las Malvinas son argentinas. Esto no pasa, en nuestra época no pasa. Y ese odio ideológico a las Fuerzas Armadas es absolutamente absurdo, porque, planteémoslo así, porque existieron Videla y Macera hace 40 años, hoy hay que seguir odiando a las Fuerzas Armadas. Es como si un profesor de matemáticas hubiera abusado de un alumno. ¿Qué hay que hacer? ¿Cancelar la materia de matemáticas? No, castigar al profesor. Pero nosotros hemos cancelado a las Fuerzas Armadas por lo que pasó hace 40 años. Sí, es terrible eso. ¿Cómo crees que debería ser para vos? Porque me imagino que lo debes haber pensado más de una vez. ¿Cómo debería ser una reivindicación digna de la causa Malvinas? ¿Cómo se tendría que dar? ¿Cómo se tendría que hacer, ¿no? Bueno, en principio con la verdad completa, o sea, lo bueno, lo malo y lo feo, sin ocultar nada, la verdad completa. Y la tiene que dar a conocer el Estado. Nosotros como civiles, como ciudadanos, podemos aportar nuestro grano de arena, pero es una gota en el océano. El Estado tiene que entender que el tema de los héroes tiene que ser una política de Estado, porque para que haya gente que quiera defender al país, vos tenés que mostrarle que hubo otra que lo hizo. En Estados Unidos, ¿quién es la persona más ocupada del mundo? El presidente. Bueno, una vez por año, en el aniversario del 9/11 de las Torres Gemelas, el presidente deja todos sus asuntos y se reúne con los bomberos y con los policías de ese día. ¿Por qué? Para que después haya otros que hagan lo mismo. En Estados Unidos, nosotros, a los que han peleado por nuestro país, ni siquiera les dimos trabajo. Después han trabajado de taxistas o se han estrellado fumigando, como le pasó a un héroe de Malvinas. En Estados Unidos, al héroe de la guerra, con la máxima condecoración, primero lo sacan del frente. Ese hombre no tiene que morir, tiene que ser un ejemplo, una enseñanza. Puede salir en el ejército, pero ya no lo arriesgan. Le dan $1000 por mes durante toda su vida, se vaya o se quede en el ejército, proveedurías gratis, vuelos nacionales e internacionales gratis. Sus hijos pueden entrar a las escuelas de élite sin examen de ingreso, y si pasa el presidente, le tiene que hacer la venia al soldado, al héroe. Y así van a tener siempre soldados que quieran defender al país cuando éste lo necesite. Claro. La verdad que lo que contás es un contraste con lo que pasa en la Argentina, que no vemos ningún acto cívico o militar de ningún festejo de fecha patria donde se los vea marchar en el lugar que corresponde. Nosotros acá, en Rosario, sin ir más lejos, los 20 de junio, que es el Día de la Bandera, primero ya no hay más desfile militar, pero siempre se los deja al final, al último lugar, ¿no? A los excombatientes de Malvinas. Y eso es toda una señal. Pero vos decías, bueno, primero tiene que venir del Estado. El Estado lo componemos entre nosotros, lo componemos todos y lo elegimos todos, elegimos a los representantes. Cuando vos hablás con los jóvenes, vos hablabas recién de eso que percibís de ellos. ¿Te reclaman una mayor, digamos, divulgación de esto? ¿Sienten esa necesidad de conocer esa historia? Sí. Cuando ven ese asombro, digamos, ¿eso se traduce en más? Sí, te cuento una anécdota. Una vez que fui a un programa de Fantino, después me escribe un pibe de 15 años, de la provincia de Santa Fe,
y me dice que él y otros 2 amigos de él, o sea, de 15 años, se reúnen todas las semanas para ver el programa mío con Fantino para armarse de argumentos. Está el interés. Claro. Podemos recordar a la gente tu canal de YouTube, dónde encontrar todo ese material de tus charlas para aquel que quiera, digamos, ver en detalle lo que vos nos contás. Sí, cómo no, YouTube / Nicolás Casanseu, mi nombre. Casanseu. Mi nombre bien escrito, que a veces es difícil. Y también me gustaría presentarlo, ¿no? Porque ya lo has presentado, pero mostrarles el libro Nicolás Casanseu, Malvinas, a sangre y fuego, que lo pueden conseguir en cualquier librería. Nosotros tenemos un amigo que es Carlos Bucoac, que es el cazador del libro, lo pueden encontrar en Mercado Libre también y comprarlo. Realmente les recomendamos a todos este libro, donde acá 90.000 ejemplares vendidos. ¿Qué es lo que más nos contás en este libro? ¿De qué trata la historia del libro? Bueno, este libro tiene este origen que yo cuando vuelvo me entero que la mayoría de mi material no ha sido mostrado, que era mi obligación. Muy a pesar mío no pude mostrarle a los argentinos lo que había pasado, entonces dije voy a compensar contándolo en letras de molde. Y hice este libro, que en ese momento empezaron las persecuciones, salió una versión breve del libro, no me daba para hacerlo completo, tenía que sobrevivir y después con los años lo completé, esta es la versión ya definitiva. Esta es la versión completa, digamos, bien. O sea que el que compró el viejo libro tiene que comprar este sí o sí, porque acá... Tiene valor agregado, claro. Tiene valor agregado. Bien, bien. ¿Tenés material fotográfico también allí? Sí, en el tengo libro? además otro libro que son las fotos que yo saqué en Malvinas, que también las tuve durante 25 años en un cajón, porque no había interés por Malvinas, todo el mundo le daba espalda. Y un día, cuando una dirigente kirchnerista, Gabriela Cerruti, salió a atacarme, vos sabés que dicen que las patadas en el traste empujan para adelante, yo dije, así, yo soy todo eso que vos decís, fui y saqué este libro de fotos que muestra una cara distinta de Malvinas. Todos los 2 de abril se publican las mismas fotos de la rendición, el soldado aterido, roñoso, que es una cara de Malvinas válida, pero está la otra, la que está en mi libro, el soldado orgulloso empuñando el fusil, el soldado alegre, creo que complementa fotográficamente la historia de lo que pasó en Malvinas. Desde ya. Vos tuviste el privilegio de traerte una bandera inglesa. Contanos cómo fue eso. Bueno, el jefe del Regimiento 25 nos obsequió a otro periodista, Daniel Mendoza, y yo, que éramos los únicos que ese día, 4 de abril, estábamos en Malvinas, una bandera de trofeo inglesa a cada uno. Mi amigo Daniel Mendoza se la dio al interventor del canal donde él trabajaba, yo me la guardé durante 35 años y finalmente dije, tiene que verla alguien. La llevé a un programa de televisión, nadie reparó en ella. Entonces, cuando Fantino empezó a invitar combatientes, yo quise de alguna manera incitarlo a que siga en este camino, motivarlo, y un día me presenté en el programa y le dije, te doy en custodia la bandera esta de trofeo hasta que haya un museo de Malvinas que no esté politizado, como está politizado claro, el que está en Buenos Aires, y ahí se la entregás. La aceptó, pero se ve que lo superó, no sabía qué hacer con la bandera, así que tiempo después se la quité y se la di al Museo de Oliva, que es un museo creado por un muchacho que tenía 15 años en el año 82. Cuando todo el mundo le dio la espalda a Malvinas, él empezó a juntar cosas de la guerra. Y tiene un museo magnífico en Oliva, en la provincia de Córdoba, y allí está también hoy esa bandera. Ah, mirá que bien. O sea, los que quieren conocerla tienen que ir ahí a Oliva, ¿no? Porque no sé si hay alguna otra historia, alguna bandera inglesa. Hay varias banderas inglesas, bueno, tenían varias banderas ellos allí flameando. Claro. Y varias banderas inglesas fueron llevadas al continente. Bien, bueno, bien. ¿Cómo se vivió en las islas el hundimiento de Belgrano? ¿Cómo fue ese momento? Fue un golpe duro desde ya, ¿no? Porque trascendió la cantidad de muertos, no sabía con exactitud, pero era muy grande. Y a eso le sucedió la satisfacción de la venganza, porque 2 días después nuestros pilotos hundieron el Sheffield. El 2 de mayo fue el hundimiento del Belgrano y el 4 fue la revancha. Bien. Y en algún momento hablábamos hace un rato del general Menéndez, la posible rendición y demás. ¿No hubo así yo, por lo que recuerdo, digamos, ¿no? Era como la posibilidad de un contraataque, la posibilidad de decir no está todo perdido? Hubo una intención que fracasó,
y es la siguiente: al ver la pasividad de Menéndez, los jefes de las compañías de comandos, que eran los más aguerridos, los comandos eran los únicos que iban a buscar a los ingleses, los únicos que tomaron prisioneros ingleses, tomaron un estandarte inglés. Al ver esa pasividad de Menéndez, se dirigieron al teniente coronel Zenedín, que en ese momento era el oficial más prestigioso, y le dijeron: hagamos una defensa en serio, usted encabécela. Y Zenedín se negó. Esa fue la gran oportunidad perdida, que probablemente no hubiera llevado quizás a la victoria, pero sí hubiera salvado el honor. Cuando Zenedín se niega a hacer eso, los jefes de las compañías de comando, Rico y Castañeto, deciden atrincherarse en la casa del gobernador, que era el símbolo del poder en las islas, y resistir hasta las últimas consecuencias. Se ve que esto trasciende hasta Menéndez. Menéndez y su Estado Mayor mandan a los comandos a través de la bahía a la península de Freycinet, donde quedan enredados con combates contra los ingleses, sin posibilidad de volver, y aprovecha para rendirse. ¿Cómo viviste vos el momento de la rendición? Bueno, yo no lo viví en Malvinas porque el último día, el 13 de junio, cuando yo me entero que se va a rendir Menéndez, que de hecho se rindió a la mañana siguiente, tratamos con mi camarógrafo de meternos en el buque hospital Almirante Irizar, que estaba fondeado allí. Menéndez no nos dejó hacer eso. Cuando a último momento llega un avión de la Fuerza Aérea, un Hércules, trayendo un cañón de refuerzo, y decidimos subirnos a ese avión a pesar de que ya el aeropuerto estaba iluminado por las bengalas inglesas. Los ingleses le tiraban cañonazos a la pista tratando de destruirla, había patrullas de Harriers en el cielo, pero no queríamos entregar ni el material, ni los equipos, ni queríamos ver la rendición. A mí me horrorizaba la idea de ver a los soldados con los que yo había compartido levantar las manos, me pareció terrible. Y nos subimos a ese avión que salió de milagro ileso. Nos dijeron que nos habían tirado un misil, obviamente no le pegaron, pero de hecho 2 horas más tarde fue derribado el capitán Casado, que venía con una misión de bombardeo, y el misil fue disparado por un buque que estaba frente al aeropuerto, o sea, perfectamente nos hubiera podido embocar a nosotros. Volamos 2 horas a ciegas, rezando todos los Padre Nuestro y Ave María que caben en 2 horas, y cuando se prenden las luces, había un suboficial de la Fuerza Aérea al lado mío con la 9 milímetros en la mano. Le digo: macho, ¿qué te pasa? ¿A quién querés matar? No, es que si entraba un misilazo no quiero morir ahogado, yo me pego un tiro. Y mi camarógrafo me dice: ¿sabes que me desmayé durante el vuelo? Y después, cuando él se enferma y le hacen un estudio, le encuentran un microinfarto, obviamente producto de ese vuelo temerario, del último vuelo del Hércules. Que duró 2 horas de vuelo. 2 horas hasta salir de la zona de peligro. Claro. Después 4 horas más, que ya se prendieron las luces, había vómitos en el suelo de la tensión nerviosa vivida, y saqué fotos, bueno, también la algarabía de haber salvado la vida. Claro. Mencionaste un tema no menor, el tema de la espiritualidad. ¿Cómo se vivía? Porque son momentos donde uno está con la muerte ahí a la vuelta de la esquina o ahí al lado. ¿Cómo se vivía? Bueno, se verificó esa vieja frase que dice: en momentos de peligro el hombre se acuerda de Dios y de los soldados. Pasa el peligro y se olvida de Dios y desprecia a los soldados. En la guerra no hay ateos, otra vieja máxima. Sí, es así. No hay ateos, porque cuando vos sabés que te podés morir, apelás a algo superior instintivamente. Yo he sido testigo de eso, he sido testigo inclusive de chicos, soldados que eran protestantes y decían: no, yo no quiero un rosario, yo soy protestante. Pero empezaban los bombardeos, iban a hacer cola para que el cura, el capellán católico, les diera un rosario. Yo una vez entrevisté a la doctora Ana Aslan, una científica del gobierno comunista de Rumania, era una alta jerarca del gobierno de Rumania, y para pincharla le dije: ¿usted cree en Dios? Yo sé que los comunistas son ateos oficialmente. Y me dice: cuando vuelo a 10 kilómetros de altura y empieza a tambalear el avión, creo fervientemente. Después, cuando aterriza el avión, dejo de creer. La fe es una protección, es un escudo, así lo vivieron muchos combatientes, pero además la fe también fue uno de los factores de esa paliza que le dieron los aviadores a la flota inglesa, porque todos estaban formados en una mística católica nacionalista por un ideólogo, un pensador, un filósofo que fue asesinado por la guerrilla marxista, Jordán Bruno Yenta. Entonces, como creían en la vida eterna, sabían que no se acababa con la muerte. Por eso yo digo, no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Claro. ¿Cómo crees vos que
se puede reconducir, porque todo esto habla de nuestro sentimiento, de nuestro amor a la patria, de nuestro deseo de recuperar las islas. ¿Cómo ves vos que se puede dar ese camino de recuperación de Malvinas, de reivindicación de Malvinas? Bueno, la recuperación de Malvinas tiene que pasar primero por la recuperación de la Argentina. O sea, estamos en una decadencia increíble, estamos de rodillas, no podemos pensar en recuperar nada si primero no recuperamos al país. Pero lo que yo sostengo es que Malvinas puede ayudar a recuperar el país. Los valores de Malvinas pueden ayudar a recuperar el país. Esos valores eternos que no se pueden enseñar con discursos, sino de corazón a corazón, de generación a generación, con el ejemplo de los héroes de Malvinas, que lo dieron todo a cambio de nada. Que nos enseñaron esto de que la vida tiene sentido cuando uno la vive para algo que lo excede a uno mismo. Si diéramos por tierra con el egoísmo que nos domina a los argentinos, si nos contagiáramos del amor al país que le tenían esos militares, esos combatientes, esos soldados de 18 años, cambiaría todo, porque hasta la corrupción bajaría porque uno no le roba lo que ama y no falta amor al país. Ya lo creo. Vos me decías que estabas pensando o escribiendo otro libro. ¿Tiene que ver con eso, con escribir esos testimonios, de alguna manera organizar esa historia? Sí, yo había pensado que con los dos libros estaba hecho con el tema Malvinas, me podía dedicar a otros temas, pero de repente se empezó a hacer solo un libro por las tantas historias potentes que yo iba descubriendo o rememorando y que dije, bueno, esto lo tengo que meter en otro libro, que le puse como título La Malviníada, en paralelo con la Ilíada, la Luisíada, o sea, es la epopeya nacional argentina, equivalente a esas epopeyas nacionales de otros países. Y el subtítulo es Historias ocultadas de amor y bravura de la guerra austral. Qué bueno. ¿Falta mucho para que lo veamos ese libro? Bueno, hay que apurar a mi editor. Bueno, o sea, ya está. Estamos cerca entonces. Sí, ya está la tapa, falta corregir. Ya para ir terminando, realmente es muy interesante y además un poco para dejar el gusto, las ganas de tenerte de nuevo con nosotros en esto donde yo tuve la irreverencia de transformarme en periodista. No me sentí tan mal, así que lo hiciste muy bien. Veo una carrera en los medios. Bueno, si fallo en la política, entonces veo si voy para ese lado. Sería bueno verte vos capaz de este lado, que creo que no te iría mal, mira, por el grado de conocimiento que tenés, el aprecio y el apoyo de la gente, creo que reunís todos los requisitos y condiciones para hacer tu incursión en la política. Bueno, ¿No lo has pensado? Hacemos una fórmula y renovamos la política. Nicolás, estaría muy bueno. Nicolás, ya para terminar, me gustaría hacerte entrega formal de lo que en realidad es una excusa, porque era la excusa para conocerte, en mi caso así personalmente, y para hacerte este reconocimiento y en nombre tuyo a todos los testimonios que vos has hecho público a través de tus libros, de tus reportajes, de tus charlas, y en nombre de muchísimos, de cientos de miles de santafesinos que llevamos la causa Malvinas en el corazón, marcada a fuego, y que consideramos realmente que no hay historia argentina sin la reivindicación de Malvinas. Como vos bien decís, no hay futuro sin Malvinas, que Malvinas puede ser el ordenador y que realmente para pensar en un futuro hay que conocer la historia, ¿no? Y vos has sido un gran divulgador de esa historia que nosotros queremos difundir. Por eso me gustaría entregarte en primer lugar la resolución por la cual se declara este reconocimiento para vos, y en segundo lugar entregarte el diploma de ese reconocimiento que hemos elaborado nosotros del bloque Vida y Familia, al cual me toca representar realmente. Y por último un regalito para vos, espero que te guste tomar mate, que sea lo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias un gusto, por la Nicolás. invitación. El gusto es mío. Muchas gracias.